La venezolanidad en toda su expresión, historia, cultura, idiosincrasia y mucho más, tratado desde un punto de vista global. Bienvenidas y bienvenidos a Venezuela, un país para querer. Con ustedes, el licenciado Ángel Méndez. Yo soy de aquí de la América Latina, yo soy de aquí donde brilla más el sol, yo soy de aquí de la tierra de Bolívar. Con muy buenos días a esos amables seguidores de siempre, consecuentes con uno y uno con ellos. Les doy la bienvenida una vez más a este espacio, Venezuela, un país para querer, con temas que siempre me han parecido que es interesante su divulgación para que vean cómo hacemos los venezolanos para entendernos en nuestra dinámica cotidiana. No solamente las actividades laborales, sino que en mayor o menor grado, todos siempre estamos involucrados en política. Genial. Este es un país excepcional en cuanto a su idiosincrasia. Dios me lo bendiga a todos. El territorio que es una belleza, la gente que tiene un valor increíble. Siempre estamos al horno en todo, nos comunicamos cotidianamente y en ningún momento decae ese espíritu que tenemos los venezolanos, gracias a la fe que todos nosotros como buenos creyentes en el Ser Supremo tenemos, e inclusive estamos pues celebrando el momento de la Cruz de Mayo, que es una de las festividades más bonitas que tenemos en la sociedad venezolana. Indiscutiblemente que somos algo excepcional nosotros los venezolanos. No podemos compararnos en absoluto con ninguna otra nación por esas características típicas que tenemos, que nos tomamos las cosas con una filosofía verdaderamente de vida para impedir que cualquier tema, no importa lo severo, lo serio, lo desagradable, lo amargo que sea, nos amilane espiritualmente. Y eso es increíble, pero es cierto. Hago notar que la mentalidad nuestra y nuestra idiosincrasia se estudia a nivel internacional, ¿no? Porque se piensa, y es verdad, somos a prueba de todo. Yo comentaba con unos compañeros el otro día que lo que nos falta aquí en el país es una invasión de marcianos, y apuesto que si eso se produce, de inmediato lo integraríamos a esa espiritualidad que tenemos nosotros los criollos. Este es el tema que vamos a tratar hoy, el léxico en política. Vamos a tratar de dar luces acerca de cómo se origina aquello de las rivalidades entre nosotros. Hay un origen cultural que nos influye en nuestro comportamiento, pero no obstante nosotros para adelante. Aquí la diferencia entre nosotros dura en cuestión de minutos, porque sabemos en el fondo que tenemos los mismos orígenes, las mismas extracciones biopsicosociales en mayoría. No hay una verdadera diferencia entre nosotros los venezolanos, más que aquella que en un momento dado creemos que tenemos y que nos sentimos mejor que el otro. Mentira, somos igualitos todos aquí. Y eso es una de las cosas que fascinan y llaman más la atención a otras culturas que están más allá de nuestras fronteras, pues. Que cómo es posible que nosotros nos tomemos la vida en la forma que lo hacemos. ¿Quién sabe? Hay algo de magia ahí, algo de espiritualidad, hay mucha de religiosidad, hay mucho de afecto hacia la gente que lo rodea a uno cotidianamente. Nos ocupamos de los mayores en la familia hasta que Dios decide llevárselo. Compartimos todo tipo de cuestiones. Y repito, si hay alguna diferencia, es una cuestión momentánea. A los 5 minutos nos estamos desayunando en el mismo cafetín y saludándonos al igual que siempre lo hacemos, pues, porque tenemos un gran país. No hay que olvidar eso, y lo más valioso de un territorio es su población. Hecho esta introducción, debo dar las gracias nuevamente a Somos Asamblea Radio
a nuestra plataforma de transmisión que es seno, www.https://seno.fm/radio/ somos Asamblea Radio. Y en cuanto a nuestras redes, el canal de YouTube somos Asamblea Radio. Podemos ser seguidos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, con @Poder y Ley, y en Facebook, Participación Ciudadana. Este programa llega a ustedes gracias a la cortesía de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, dignamente representada por los ciudadanos y señoras respectivamente, presidente Jorge Rodríguez Gómez, primer vicepresidente Pedro Infante, segunda vicepresidente Grecia Colmenares, la secretaria María Alejandra Hernández Aldana, el subsecretario Jason Molina, y en la oficina, nuestra casa, la Oficina de Participación Ciudadana, nuestro director general José Perales. Y en la producción de este siguiente programa, Venezuela, un país para querer, quien les habla y le da la bienvenida, como siempre, Ángel Méndez Ortiz. Recordando, queridos oyentes, que somos Asamblea Radio, celebramos un año más y estamos dando un nuevo aire en nuestra radio web y pronto lo van a ver. También debo destacar la labor de todo ese personal que asiste para que estos programas lleguen a ustedes, en el aspecto técnico de grabación, de producción, de coproducción, de emisión, de revisión de todo lo que sale al aire, para que cuente con la aprobación masiva de la directiva de la Asamblea y sobre todo la aceptación masiva del pueblo y el público al cual está dirigido. Hace un momento referencias de que hay entre nosotros ciertas diferencias en un momento dado, ¿no? Y ellas tienen el aspecto cultural. Venezuela mayormente es de un origen de población muy humilde y siempre tiene ese margen de un resentimiento porque tuvo muchas carencias al principio de la vida, no hubo una representación digna en el momento dado para ampararlos. Y es duro crecer en Venezuela, como en cualquier otra parte del mundo, porque esos no son fenómenos aislados, son fenómenos mundiales, ¿no? Hay las problemáticas de las diferencias de creencias, hay las problemáticas de las diferentes culturas, los diferentes orígenes, pero en sí, todo ello forma un conglomerado de experiencias que nos endurecen para la vida, porque la vida es severa en cualquier parte del mundo. A Dios gracias, en este bendito territorio que Dios nos concedió y nuestros libertadores nos legaron, no tenemos los problemas tan severos como existen en otras naciones, tales como guerras permanentes, donde la población sufre como no tenemos idea verdaderamente nosotros, salvo que prestemos atención un momento dado a lo que se difunde en las redes sociales. Entonces, yo para esa población en esas partes del mundo, como ser humano, me solidarizo con ellos, porque las diferencias surgen en un nivel, en un estrato muy elevado, y repercuten en los estratos que vienen debajo de esas directivas nacionales. A Dios gracias, nosotros no tenemos ese tipo de problemas en el país. Y confío en nuestros protectores celestiales, aquellos en quienes nosotros creemos, en que jamás se presenten ese tipo de casos. No obstante, sí tenemos nosotros, como habremos observado en estas últimas décadas, un nivel de comunicación que no es verdaderamente idóneo para que exista una sociedad, porque él va a tender a separarnos a nosotros en vez de unirnos a nosotros. Y hay un proverbio sumamente antiguo que proviene de los Césares, en aquellas épocas del Imperio Romano, del divide y vencerás. Y se trata específicamente del insulto en la política. El tema de hoy es el léxico en la política. Y dando inicio formalmente al programa, el insulto en la política es un arma de doble filo, que no es solo un exabrupto emocional, es una herramienta retórica con una larga tradición que, dependiendo del contexto, puede funcionar como un elemento de cohesión grupal o como una estrategia de deslegitimación del adversario. Desde las invectivas
que ocurre el discurso escrito acre y violento contra alguien o algo, a esto se definen las invectivas, también son sinónimos de catilinaria, filípica, insulto, etc. Y esto no tiene nada nuevo entre nosotros los seres humanos, pues esto data contra la época del Senado romano, en que se descargaban unos a otros en la sociedad de una manera, pero extremadamente violenta. Y llegábamos hasta las diatribas en la prensa del siglo XIX y el uso de la palabra como medio de ataque hacia él o los adversarios, que siempre ha cumplido diferentes funciones. Entonces, uno de los elementos que intervienen en ese tipo de comunicación es el resentimiento social, es el resentimiento de clases. Nosotros tendemos a aceptar las diferencias de aquel que está frente a nosotros, de aquellos que nos rodean. Pero la aceptación de esas diferencias son limitadas. Hay un momento en que si las diferencias entre las personas, entre los interlocutores es demasiada, se crea como un desagrado en uno de los dos participantes. Entonces ahí es donde se inicia, en ese instante, emocionalmente, el efecto del verbo que pueda tener en nuestras reacciones, el cómo aceptamos nosotros lo que estamos escuchando y cómo buscamos nosotros sacarnos ese desagrado calificativo que se ha ocasionado en un momento dado, imitando la conversación del sitio donde provino ese sentimiento, esa comunicación desagradable para nosotros. Entonces, hay que madurar mucho, porque en programas anteriores yo toqué el tema de dónde provienen los mensajes en el ser humano, cómo nos comunicamos nosotros en 3 niveles, porque nunca nos abandonan estos niveles. Desde que nacemos y empezamos a integrarnos a la vida, recibimos mensajes por un lado paterno, recibimos mensajes por un lado infantil y recibimos mensajes por un lado adulto. Y es en el adulto donde las comunicaciones fluyen verdaderamente y se alcanza entendimiento sin importar las diferencias de todo tipo que pudieran existir entre los interlocutores presentes. Por lo general, esas críticas, ese rechazo viene del maltrato hacia el niño por parte de los padres o la figura sustituta de ellos. Y ese rechazo también viene por parte de los prejuicios que hayan sido inculcados por la parte paterna en aquel ser humano recién llegado al mundo. Entonces hay que manejar con mucho cuidado este tipo de circunstancias, porque inclusive, dependiendo la afectación que tenga la persona en el momento dado, las reacciones pudieran llegar a ser extremadamente violentas, que es lo que hay que evitar en todo caso. Ustedes se habrán dado cuenta que yo en los programas que paso a ser montado en las redes, siempre hablo desde el nivel de adulto a adulto. En mis programas jamás yo he criticado a algo o a alguien de una manera que pudiera afectar su comportamiento o su reacción hacia mi persona. Siempre lo hago desde el punto de vista de la sensibilidad humana, considerando y viendo de dónde viene el mensaje que pudiera representar un rechazo a mi persona y controlando el mensaje mío que pudiera ser una ofensa o un contrarrechazo al interlocutor. De esa manera vivimos nosotros en plena armonía en todos los ambientes donde nos desenvolvemos, los ambientes educativos, los ambientes sociales, los ambientes vecinales, nuestras comunidades, nuestras parroquias, nuestros grupos de amistades, etcétera, etcétera. Y eso nos permite vivir en armonía con el resto de las personas. Si no, sería una hecatombe aquello de que uno no controlara sus emociones en un momento que recibe un calificativo. Y uno de esos mensajes negativos que están involucrados en las descalificaciones hacia el prójimo, una de ellas es la deshumanización y deslegitimación
cuyo objetivo principal suele ser despojar al oponente de su autoridad moral o socialmente útil. Al etiquetar al adversario con términos que sugieran incapacidad o corrupción moral, como los clásicos, entre comillas, vendepatria, tirano, el apelativo referido a la salud mental que se pretende que tenga otro, se busca que sus argumentos dejen de ser escuchados. Cuando los argumentos dejan de ser escuchados, se rompe totalmente la comunicación y hay una paralización en la dinámica, tanto de aquel que produjo la ruptura comunicacional como aquel que recibe. Trácata, se frena todo aquello. Y para volver a retomar la energía mental requerida para seguir adelante, se pierde un tiempo. Y ese tiempo que se pierde es un tiempo en que no se produce, y un tiempo en que no se produce es un tiempo en que no alcanzamos nosotros la satisfacción de nuestras necesidades inmediatas. Entonces, hay que tener mucho tacto a la hora de comunicarnos en una sociedad, sobre todo una sociedad que tiene un carácter como el del venezolano, con esa mezcla de sangres, esas mezclas étnicas que tenemos la mayoría de nosotros. Y eso lo que hace es separarnos. Y mientras estemos separados, no podemos dedicarnos, porque somos interdependientes del uno del otro. En mayor o menor grado dependemos hasta cierto punto del uno del otro. Y eso lo que ocasiona es un atraso y una pérdida de tiempo en la evolución de la sociedad y por extensión en la evolución y el progreso del país. En este caso, el insulto actúa como una frontera lingüística. Cuando un líder insulta a un grupo de individuos, a un individuo, está enviando una señal de identidad a sus seguidores. Esto refuerza el sentido de pertenencia al grupo propio, el nosotros, entre comillas, frente a un enemigo claramente definido, el ellos. En una nación no debería existir un nosotros y un ellos, sino debería existir solamente un nosotros. Porque estamos nacidos aquí, criados aquí, nuestros antepasados tienen siglos que llegaron y se formaron aquí, de ellos descendemos, y esa separación que puede existir entre nosotros, repito, tiende a paralizar nuestra evolución como sociedad. Y de ñapa tenemos ahora la tecnología. En la era de las redes sociales y la gratificación inmediata, el insulto genera tracción, una reacción, una propuesta política compleja, rara vez se vuelve viral. En comparación, un insulto ingenioso o agresivo garantiza titulares al darle clic y un mayor tiempo en las pantallas, lo que ha llevado esto a una degradación del debate programático en favor de la burla o la respuesta en una forma diaria. Entonces, no se puede estar tratando a las personas, a los semejantes, repito, todos nacemos iguales, tenemos las mismas necesidades. Los orígenes nuestros no son radicalmente diferentes. Tenemos muchísimo en común los venezolanos y hay que procurar aquello que está tan de moda, la solicitud de la paz, de la armonía, etcétera, etcétera. Pero todos sabemos lo que hemos estado presentes en estos últimos lustros, en estos últimos décadas, de que ha existido una tendencia de un sector a descalificar al otro, sin verdaderamente ser el otro el responsable del malestar de quien lo descalifica. Es ahí donde debemos hacer un llamado a la conciencia, porque yo considero a fulano o a sutano mejor o peor que yo. ¿Qué me hizo sutano a mí para yo fulano tratar de descalificarlo a él? ¿Soy yo responsable del malestar de aquel que me descalifica? Entonces, esa revisión nos va a permitir a nosotros tener una reflexión momentánea para darnos cuenta hasta dónde estamos actuando en una manera equivocada que va a tender a separarnos a nosotros los venezolanos como una sociedad importantísima
para el desarrollo del bienestar de todo el país. Con esto llegamos a la primera parte del receso del programa para dar continuidad lo antes posible. Gracias por la atención. Pues sí, como veníamos analizando hace un instante, hice menciones y me parece que invitan a la reflexión de todos los seguidores para que tengan ustedes herramientas a la hora de recibir mensajes que tienden a descalificarlos como seres humanos y en la forma que deben reaccionar. Uno de los elementos que existe innatamente entre nosotros, las poblaciones humanas, es el compararnos ipso facto con aquella persona que tenemos delante de nosotros. De manera inconsciente hacemos como un escaneo a capite usque ad calcem, como decían los antiguos, de pies a cabeza, revisamos al interlocutor buscando afinidades entre nosotros o buscando diferencias entre nosotros. Y es ahí donde empiezan los prejuicios a activarse de uno contra otro, si han sido inculcados tempranamente y erróneamente por aquellos que no han debido hacerlo en el momento de que nos capacitaron para integrarnos en la sociedad. Hablaba de los elementos de las redes sociales y repito brevemente dos líneas que había mencionado antes. Los anuncios que se vuelven virales. En comparación, un insulto ingenioso o agresivo garantiza titulares, el darle clic y un mayor tiempo en pantalla. Entonces, es ahí donde influyen negativamente las redes que contribuyen de esa manera en la separación de los integrantes de una sociedad. Hay tendencias a separarlos. Y esas tendencias existen en las redes. Entonces debemos analizar con mucho cuidado todos aquellos mensajes que estamos recibiendo a lo largo y ancho del tiempo a través de las redes sociales. No hay que volverse paranoico con esto, sino simplemente escuchar con atención y tratar de analizar, discernir cuál es el verdadero contenido de ese mensaje para tomar finalmente, una vez escuchado el mismo, la decisión de rechazarlo o de aceptarlo como válido. Porque son funciones que cumplen las redes sociales. Hay elementos positivos que se comunican en ellas, informaciones que son de interés general, pero también hay elementos contaminantes de intereses negativos. Entonces, como nosotros actuamos en base al verbo y a la palabra, lo que escuchamos, lo que nos dicen, lo que decimos, lo que repiten, lo que repetimos, hay que tener mucha sensibilidad en ese momento para que ese análisis que hagamos nos permita comunicarnos a nivel racional y evitar fricciones entre nosotros. El problema con estos mensajes es que han llevado a una degradación del debate programático en favor de la burla o de una respuesta incendiaria. Cuando eso sucede, cuando se produce ese choque, ahí se paraliza la comunicación, ahí se atrasa todo, se complica todo. Y dando continuidad al programa, de acuerdo a los estudios e investigaciones en las ramas de las ciencias sociales como la sociología, existen categorías históricas del insulto. Una de ellas es la de carácter moral, que son las acusaciones de traición, la deshonestidad o el vicio. Las del tipo intelectual, mediante la cual se sugiere que el oponente carece de las facultades para gobernar. Y los de tipo ideológico, transformados en peyorativos. Un peyorativo, entre paréntesis, es un dicho de una palabra de un modo de expresión que indica una idea desfavorable, despectivo, despreciativo u ofensivo hacia aquel que lo va a recibir. Y estos son términos que originalmente eran descritos como populista, neoliberal o fascista, que terminan usándose como insultos genéricos para anular la discusión de fondo, que es lo que verdaderamente interesa.
Es decir, vamos a plantear lo que debe ser planteado. Vamos a engavetar aquel estoraque, aquel bagaje de insultos descalificativos y vamos a explorar el fondo de la cuestión que se debe tratar. No dispersar la conversación usando descalificativos, etcétera, etcétera, aquel rompimiento para mantener una posición que tiene que ser revisada, porque toda decisión que uno toma rige la vida que uno lleva, y si esas decisiones se toman en otros niveles, van a regir la vida del prójimo por un buen camino o por un camino negativo. Y el prójimo es sensible, al igual que aquellos que emiten los programas y las directrices. Y van a reaccionar. Es una cuestión que es innata entre nosotros los seres humanos. El revisar todo lo que se dice, lo que se hace, lo que pasó, lo que no pasó, para poder llegar a conclusiones positivas y, en fin, resolver el problema de las diferencias de una vez por todas para poder seguir adelante. Si bien el conflicto es algo inherente a la política, la transición del debate de ideas al ataque personal erosiona la confianza en las instituciones. Entonces, aquellos que ocupan lugares en nuestras instituciones deben ser el ejemplo de una madurez en sus mensajes. Deben seleccionar cuidadosamente las palabras a la hora de dirigirse a un sector o a otro sector, porque influyen de manera positiva en sus mensajes o de manera negativa en sus mensajes a aquellos que los están recibiendo. Y si el objetivo es vivir en paz, como se pretende, si el objetivo nos lleva y nos conduce a lograr una peregrinación por la paz, como recientemente hemos vivido y hemos participado, yo estuve en esa marcha, porque a mí me interesa desde el punto de vista investigativo, sociológico, ver, pulsar cómo se está comportando el conciudadano mío en un momento dado ante una situación específica que esté atravesando el país y la forma en que él esté reaccionando. Y ahí uno percibe de inmediato la naturaleza del venezolano, que es capaz de ponerse de acuerdo en cualquier elemento que entre o forme parte de una discusión de interés general para la evolución de la sociedad. Tenemos años organizándonos. Venezuela es una nación muy joven verdaderamente y falta bastante por hacer. Tenemos que retomar una revisión de nuestra sociedad para atacar de manera selectiva aquello todo que nos separa a nosotros como ciudadanos en este país. Dios nos proveyó de cantidades de beneficios en un territorio. Debemos trabajar por hacer más productiva la nación en todos los momentos dados. Debemos obedecer nuestras leyes, nuestra Carta Magna, la Constitución. No podemos desperdiciar los mensajes o las voluntades que están manifiestas en esas ordenanzas, en esos mandatos que están destinados al bienestar de la sociedad en general. Entonces, lo que hago yo en este modesto programa, en el momento de hoy, es un llamado a la reflexión. Antes de expresarnos de manera negativa al otro, exploremos por qué yo voy a emitir un mensaje negativo hacia alguien que verdaderamente no es responsable de mi malestar o del bienestar que yo tengo en este momento dado. Pero ahí interviene uno de los grandes juegos psicológicos que se llevan a cabo en todas las sociedades mundiales. Yo lo he catalogado como deportes que se practican en los países. Y específicamente me refiero al si no fuera por ti.
Eso quiere decir que yo voy a descargar a aquel individuo porque yo le atribuyo de la responsabilidad de todos mis malestares. Y eso nunca es así. Porque nosotros generamos conductas y generamos acciones. Pero aparentemente es más fácil para las personas inmaduras descalificar a las otras personas que darse cuenta de los errores que él ha cometido. Y ahí sale una de esas otras frases antiquísimas, el nocete ipsum, el conócete a ti mismo. Entonces, antes de achacar una responsabilidad a alguien que no nos ha tratado cercanamente, directamente jamás a nosotros en nuestra vida, nosotros no podemos ir del timbo al tambo culpando a aquellos que ni siquiera nos conocen o nos conocemos a nosotros. Pero es un juego psicológico que toda la humanidad lo juega en algún momento dado. Y cuando el insulto reemplaza el argumento, se rompe la posibilidad de negociación y se entra en la dinámica de la polarización afectiva, donde ya no se odia lo que el otro dice, sino lo que el otro es. Y eso es la parte más grave. Odiar a una persona que verdaderamente no nos ha hecho nada, sin motivo alguno, nada más por seguir unas directrices, un mensaje repetitivo a través de las redes, etcétera, etcétera, que busca descalificar al otro, sin tomar conciencia verdaderamente de lo que acabo de mencionar. ¿Es o no responsable fulano, sutano, mengano, perenceja o fulana, sutano, mengana, perenceja de lo que a mí me está pasando? ¿O hasta dónde yo soy responsable de lo que a mí me está pasando? Repito, las decisiones que uno toma rigen la vida que uno lleva. Entonces, antes de tomar cualquier decisión, debemos nosotros entrar en una reflexión profunda antes de tomarla, porque va a tener consecuencias esa decisión, tanto positivas a mediano, corto o largo plazo, como negativas a corto, mediano o largo plazo. Como bien señala la tradición clásica del periodismo y la crónica política, el uso excesivo del insulto suele ser un refugio de quien carece de argumentos sólidos o de quien busca desviar la atención de una gestión deficiente. Venezuela, el país para querer, durante casi 3 décadas, ha sido un vergonzoso escenario de vulgares y groseros insultos difundidos a través de los medios y en manifestaciones. Y hago la salvedad de que esto ha sido observado por el mundo entero y estudiado por las facultades de ciencias sociales en las universidades de renombre mundial. Y además por el resto de las naciones. Entonces, fíjense que toda nación observa la evolución de aquella otra nación, vecina, cercana, lejana, geográficamente ubicada, más próxima, más lejana, pero siempre la está estudiando. Entonces, en la forma que nos comportemos nosotros, vamos a influir en la percepción que aquellos tienen de nosotros en el momento presente. Entonces vamos a ser rechazados, como hemos sufrido el rechazo en otras latitudes, en otras naciones, y todo el mundo ha sido testigo de esto. Porque eso se difunde cotidianamente y lo hemos vivido en experiencias cercanas o lejanas, en mayor o menor grado, todos los venezolanos. Hay naciones en el sur, al sur de Venezuela, que nos deben a nuestros esfuerzos libertarios, a nuestros libertadores, que nos descalificaban en el momento que llegábamos a darle la libertad de sus territorios para que se independizaran. Pero eso parece haber sido olvidado o nunca estudiado debidamente en profundidad. Entonces, ¿cómo es posible si hay una nación que ha alcanzado su independencia y en vez de mantenerse viviendo en su territorio, se dedicó a llevarle la independencia a otras naciones vecinas y que hoy, tras siglos de esos eventos históricos imborrables de conocimiento mundial como ejemplo
de la calidad de una población, de la sensibilidad, del afecto a la libertad, a la independencia, a la soberanía, que los venezolanos seamos rechazados en esas naciones. Esto es digno de estudio y de comentarios con mayores profundidades. Tengo análisis e investigaciones del tema y las voy a traer en programas eventualmente, porque no debemos olvidar que a esas personas que nos han criticado, Venezuela les abrió sus puertas en los momentos que más ellos los necesitaron. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer en las sociedades, y más allá de dedicarnos única y exclusivamente los venezolanos, mis conciudadanos, mis compatriotas, mi pueblo, a tratar de satisfacer nuestras necesidades inmediatas, como es validero, naturalmente. Pues. Tenemos los cablecitos pelados en la familia, hay que mantenerlos, hay que cuidarlos, vestirlos, bañarlos, cuidarlos, dar medicina, entretenerlos, distraerlos, etc. También debemos tomarnos un tiempo nosotros para hacer este tipo de reflexiones y saber cómo proceder en el momento adecuado, de la manera más educada posible, sin caer en descalificaciones, ni en epítetos, ni en ofensas innecesarias. Debemos demostrar la capacidad de aprendizaje que tenemos nosotros los venezolanos. Debemos fomentar la lectura cotidianamente para desarrollar un verdadero lenguaje fácil de entender y de traducir en cualquier otro idioma en un momento dado. Porque otra de las cosas que reflejan esos mensajes negativos es la falta de lectura de la persona que los emite. La carencia de un vocabulario necesario para comunicarse adecuadamente con el prójimo, con aquellos que los rodean, aún dentro de su propio ambiente familiar, de su ambiente laboral, de su ambiente vecinal, comunal, territorial, etc. Y llegando al fin del programa, vamos a hablar brevemente acerca del lenguaje profano, que es frecuentemente usado para ofender o insultar, pero también puede ser usado para expresar fuertes sentimientos de todo tipo y como un intensificador en general. De paso, la profanidad es un tema cuyo significado en el léxico, que es vocabulario, conjunto de palabras de un idioma o de las que pertenecen al uso de una región o una actividad determinada, tienen un poderoso significado en el estudio de la ley, particularmente en la ley relacionada con la libertad de expresión. Nuestra Constitución contempla que nosotros podemos expresar nuestro descontento dentro de unos márgenes específicos. Podemos protestar, podemos manifestar, podemos hablar, pero dentro del respeto del prójimo a quien va dirigido ese mensaje que tenemos la necesidad de expresar en un momento dado. Y eso es una verdadera democracia. Y sobre todo una democracia auténticamente participativa, como lo plantea nuestra Carta Magna en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999. Según mi análisis de la Constitución, son pocos los cambios, yo llamaría enmiendas, que hay que hacer a la Constitución. Uno de aspecto económico, otros de aspectos sumamente importantes, pero son pocas las enmiendas que caben en la Constitución, considerando la del 99 la mejor de las constituciones que he analizado de Venezuela. Recomiendo nuevamente la historia constitucional de Venezuela, de ese maestro, sociólogo, filósofo, José Gil Fortul. Hice un programa acerca de la historia de las constituciones nuestras anteriormente, puede ser consultado como guía lo que he mencionado en este momento, pero estamos obligados a cultivarnos intelectualmente los venezolanos.
Mientras más leamos sobre nuestras leyes, nuestras constituciones, más sabremos dónde estamos parados los venezolanos del presente, en el siglo XXI. Si tratamos de borrar de un solo golpe todo lo que históricamente hemos llegado a alcanzar, en este momento teníamos que volver a empezar de nuevo los venezolanos, y eso tomaría un tiempo, al igual que ha tomado desde nuestra independencia presente más de 200 años. Entonces, para no caer en retrasos de esta naturaleza que perjudican a todos los que vivimos en este territorio, tenemos cada día que cultivarnos mucho más los venezolanos intelectualmente. Estudiar nuestras leyes, estudiar nuestras constituciones, estudiar nuestro comportamiento, sin caer jamás en descalificar al prójimo que nos rodea. Y en su sentido más general, la profanidad es un lenguaje que viola las normas de la decencia social. La profanidad puede ser considerada sacrílega, vulgar u obscena, pero no todo este lenguaje es considerado verdaderamente profano. Las palabras consideradas profanas no son generalmente ofensivas debido a su significado, pero sean consideradas como tabú en sí por sí mismas. Es decir, el tipo de palabra que nosotros seleccionemos para comunicarnos, en los chistes se valen ciertas profanidades, pero es un momento de expansión, de liberación de cargas emotivas, de cargas de tensiones, y es válido y se aceptan como tal y no necesariamente pueden ser aceptadas como profanas. No obstante, en algunos casos una palabra profana puede tener un contexto específico en el cual ella es apropiada, a pesar de que puede ser considerada ofensiva en otro contexto, lo que acabo de comentar. Mientras no todas las obscenidades, insultos o palabras blasfemas desarrollan fuertes tabú en torno a ella, aquellas que sí pasan a convertirse en lenguaje de tipo poderoso y único. Algunos teóricos definen tales palabras no solo por su relación al dominio del tabú, sino por su habilidad para crear un efecto catárquico, psíquico en el usuario. Ese es el efecto de los chistes de ciertos colores. Liberamos esas tensiones y cumplen una función social. Inclusive los grandes psicólogos, empezando por Freud, daban un estudio y un análisis específico al uso de los chistes. Hablaba de los lapsus mentes, que la gente se traicionaba a sí misma diciendo cosas que no debía hacerlo en un momento dado. Es decir, nosotros los seres humanos somos un mecanismo formidable destinados a funcionar idóneamente como individuos y diseñados para funcionar idóneamente como personas que formamos grupos sociales. Y llegando al final, el acto de jurar, pues, está frecuentemente atado a la expresión de emociones negativas, ayudando a manejar el estrés, proveer alivio emocional. Juro por esto, juro por aquello, etcétera, etcétera. Lo que está haciendo la persona es liberar una carga emotiva que tiene de unas grandes cantidades de estrés en el momento dado. Pero el jurar no necesariamente debe ser atado a las emociones negativas. También puede servir para identificar las positivas, teniendo también impacto social. Se recuerdan mis conciudadanos venezolanos del juramento en Montesacro. Miren el efecto que tuvo ese juramento en un joven de 22 años de edad. Es impresionante cuando uno analiza la edad que tenía nuestro libertador, que llevó ese juramento en Montesacro de liberar del yugo imperial que durante 300 años había mantenido el control de territorios allende de la frontera de la península ibérica. Miren el efecto que ocasionó.
quién sabe si en ese momento del juramento, que no se divulgó a las mayorías que vivían en ese momento dado en las naciones americanas, el efecto que tuvo cuando la gente progresivamente se fue enterando. Generó el recuerdo de la libertad, generó el recuerdo de que el ser humano siempre desea tener control absoluto sobre su vida. Generó el concepto de la fraternidad entre las poblaciones. Un juramento de un joven de 22 años. Si lo que he mencionado no se considera digno de orgullo para los venezolanos, pudiera ser que he perdido el tiempo. Con esto damos las gracias nuevamente a Somos Asamblea Radio. Y a nuestra plataforma de transmisión que es seno www.https www.seno.fm/radio/. Somos Asamblea Radio. Canal de YouTube Somos Asamblea Radio. Y podemos ser seguidos en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, añadiendo @Poder y Ley, Facebook, Participación Ciudadana. Y este programa llega a ustedes gracias a la cortesía de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, dignamente representada por los ciudadanos y señores, respectivamente, diputado presidente Jorge Rodríguez Gómez, primer vicepresidente Pedro Infante, segunda vicepresidente Grecia Colmenares, secretaria María Alejandra Hernández Aldana, subsecretario José Omar Molina, y las gracias siempre, permanentemente, a nuestro director general de la Oficina de Participación Ciudadana, el licenciado José Perales. En la producción del siguiente programa, Venezuela, un país para querer, quien les habla y da la bienvenida siempre a Ángel Méndez Ortiz, agradeciéndoles la sintonía y el seguimiento que han tenido para este modesto espacio, y recordando, queridos oyentes, que en Somos Asamblea Radio celebramos un año más de vida y estamos dando un nuevo aire a nuestra radio web. Pronto lo verán. Reciban el abrazo contractual, los afectos y el estímulo. Celebremos el Día de la Cruz de Mayo y confío en que haya sido del agrado del programa. Ya tengo preparados otros temas de interés relacionados, porque todos los programas que he dado a través de los 100 y más programas que han salido desde este espacio han estado siempre conectados los unos con los otros. Sugiero que busquen otros temas en los programas que ya están montados en las redes y estoy a la disponibilidad en este espacio para responder o ampliar cualquier tema que ustedes consideran que necesitan mayor información. Gracias por la amable atención, con el buen provecho. Hasta el próximo programa. Dios me los bendiga. Hasta luego.